Hola, ¿qué tal? Nuevamente el día de hoy nos encontramos continuamos con nuestros grupos de vida. Yo te felicito si tú has estado con nosotros durante estas semanas, el día de hoy en nuestro cuarto estudio. Y recuerda que estamos viendo a Jesús y los distintos yo soy. Recuerda que Jesús, al menos en el libro de Juan, podemos registrar 7 veces que Jesús utilizó la frase yo soy. Entonces, ¿qué mejor de aprender de él y de la manera que se describe a sí mismo hacia las personas que lo rodeaban para conocer más de su persona? Recuerda que Dios no tiene inicio y fin, y Él fue el primero que todos y será el último. Él a sí mismo se refiere y se describe como yo soy el que soy y no hay nadie como Él. Él es el primero y el último. Y cuando Moisés preguntó, aquel gran líder del Antiguo Testamento, preguntó a Dios quién era, o si le preguntaban sobre quién sería la persona que los mandaba a llamar y enviar a la tierra prometida, la palabra de Dios dice en Éxodo 3, del 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? A lo que Dios de esta manera le contesta. Versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Recuerda que hablar de Dios en el Antiguo Testamento para los israelitas no era algo que podían hacer en vano. De hecho, los verdaderos israelitas tenían temor de Dios al hablar del nombre de Dios, y de hecho ellos lo hacían con mucho temor y reverencia, y a veces preferían no mencionar su nombre por tener el miedo a hacerlo en vano. Me pregunto, ¿nosotros tenemos también el mismo temor de mencionar el nombre de Dios en vano? Ojalá y sí. Ojalá que durante todos estos estudios tú aprendas a tener ese temor de Dios. No solamente conocer a Dios en tu vida, no solamente reconocer que Jesús es su Hijo, sino también aprender a tener un temor de Dios, un temor correcto, un temor porque Él te encuentre siempre haciendo lo correcto delante de Él. Años más adelante, después de este encuentro de Dios y Moisés, nos encontramos con los profetas que describen que vendría un Mesías y un Salvador. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. También el profeta Ezequiel nos describe que vendría un verdadero pastor que apacentaría al pueblo, ¿no? Que no se apacentaría a sí mismo, sino que apacentaría a su pueblo. ¿Recuerdas? En anteriores ocasiones, en Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Todo está apuntando a que vendría un Salvador y un Mesías. Te recuerdo que hemos estado viendo que Jesús es la luz del mundo, y haciendo referencia a aquella fiesta de los tabernáculos donde se encenderían las luces y alumbrarían aquel lugar, aquel templo. Entonces, de esta manera, el Señor nos recordaba que Él es esa luz necesaria, una luz completa, una luz llena que puede llenar cualquier vacío, y el que le sigue no andará más en tinieblas. También vimos que Jesús es el buen pastor, haciendo referencia a que Él es el pastor por excelencia, aquel que sabe a dónde llevar a sus ovejas, a donde encontrarán pastos agradables, y aquel pastor dará su vida por ellas. La semana pasada vimos que Jesús es la puerta de las ovejas, aquella puerta en donde aquella persona que entrare será salva y hallará también pastos. Aquella puerta, recuerdas que vimos que hay dos tipos de puerta, la ancha y espaciosa y la angosta, pero la angosta nos lleva a la vida y sobre todo, como Jesús lo dice, Él viene a dar una vida y vida en abundancia. Es por esto que el día de hoy vamos a ver cómo Jesús empieza a hablar de que Él es la resurrección y la vida. Entonces, si te fijas, aquí estamos haciendo un gran resumen de lo que hemos estado viendo, pero también estamos viendo a los profetas cómo los profetas hablan que vendría un Mesías, un Salvador a esta tierra. De hecho, en Jeremías 21:8 les dice, aquel profeta le dice al pueblo de Israel, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Esto para ellos, esto para que ellos decidieran si querían quedarse en Israel o en Babilonia. Ellos tenían que decidir si querían la vida o querían la muerte. Ahora bien, cuando hablamos de muerte, yo pienso que a muchos no les gusta hablar de este tema. ¿Qué hacer con quien sufre la pérdida de un ser querido? Sabemos, la verdad es que existe la muerte.
así como la vida, que el tiempo de la vida inicia con alegría, con ánimo, quizá con lágrimas, pero también de alegría, pero la muerte termina la vida con tristeza. Algunos, como decía al inicio, prefieren no hablar de ella. Pero ¿qué nos puede decir Jesús acerca de la muerte? De hecho, hasta el propio profeta Jeremías habla de la muerte diciendo de la siguiente manera en Jeremías 9:21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Amigo y hermano, la muerte es real y va a pasar, y eso es lo más seguro que tenemos en esta tierra, que algún día vamos a morir. Pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué palabras el Señor Jesucristo utilizó en vida para hablarnos de lo que vendría después de la muerte? Bueno, en Juan 11, 23, 27, Jesús le dijo de la siguiente manera a Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Este pasaje nos deja una declaración muy interesante acerca de Jesús. Y de hecho, esta situación sucede en un punto muy crítico para la familia de Lázaro, Marta y María, porque Lázaro se encontraba enfermo. Este yo soy está envuelto alrededor de una prueba de fe seguramente para todo lo que estaba pasando en esta familia que Jesús amaba. Pero qué interesante que Jesús aprovecha esta situación para darse a sí mismo a entender a la gente que le seguía diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Existen tumbas famosas. Famosas son las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. Por ejemplo, la abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, renombrada porque en ella descansan los restos de los nombres notables ingleses. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos, es reverenciada porque es el honroso lugar en donde descansan los restos de muchos estadounidenses prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar existe una gran diferencia, tan grande que Jesús ya no está en la tumba. Tú puedes ver estas tumbas, podemos ver que ahí están los restos de aquellas personas, pero en la tumba de Jesús no existe Jesús, ya no está más él ahí. Es por esto que el día de hoy vamos a ver tres beneficios, tres pensamientos que nos ayudan a entender el yo soy de Jesús que afirma que Él es la resurrección y la vida. Con Jesús el mayor problema tiene solución. Con Jesús el mayor problema tiene solución y esta es la muerte, amigo y hermano que estás escuchando. Recuerda que estábamos viendo el capítulo 11 del libro de Juan, donde podemos ver como contexto la situación que estaba enfrentando Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús al cual él amaba. Miremos lo que dice el capítulo 11 de Juan en el versículo 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. La situación de Lázaro en sí es un gran problema. Pero parecía que sus hermanas estaban confiadas y totalmente seguras que el Señor vendría a ayudarles. No solo pidieron ayuda a Jesús, sino le recordaron diciendo, recuerda Jesús que Él es el que amas. Algunos dicen, es que Dios no me ama. Es que Él no está interesado en mis problemas. Es que a Él no le interesa la vida. Pero sabes, Él te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amigo y hermano, Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él te ama. Le interesa tu situación, le interesa tu vida y Él quiere que te arrepientas y te acerques a Él y tengas una relación con Él. De hecho, mira lo que pasa cuando Jesús llega a ver a Lázaro. Marta le reclama, el versículo 21 dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, si no hubieses tardado tanto, si hubieses venido cuando te avisamos, esto no hubiera pasado. Pero después dice Marta, también sé, dice versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará.
En la vida de la mujer podemos ver que existen dos pensamientos, uno de reclamo, pero también de confianza en la soberanía y poder de Jesús. ¿No es lo mismo que vivimos en nuestra vida? Porque por un lado podemos desahogarnos y hablar y reclamar a Dios por nuestra situación personal, por lo que vivimos, porque finalmente somos humanos y tenemos emociones, sensaciones y preocupaciones. Pero vayamos a Jesús y confiemos en Él, el saber que Él tiene la última palabra, no los doctores, no el ex jefe de trabajo, del trabajo que acabas de perder, no la situación, no la enfermedad, sino la última palabra. Recuerda esto y grábatelo en tu mente, la tiene el Señor. Miremos de nueva cuenta lo que dijo Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Aquí hay una afirmación importante. Y por lo mismo Jesús lo está diciendo. ¿Qué más respaldo necesitamos? De hecho, la palabra resurrección, que en el griego es el verbo anistemi, que significa levantar y por extensión resucitar. Esta palabra nunca se había utilizado para hablar acerca de una persona que resucite. Solo se empezó a utilizar en el Nuevo Testamento, en el vocablo griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento. Qué interesante que a partir de Jesucristo es real esta palabra y se utiliza para decir, yo puedo resucitar a los muertos. En Juan 11:24, Marta le dice, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Déjame decirte algo, Marta tenía puestos los ojos en la doctrina. Marta creía en la resurrección de la doctrina del día postrero, conforme a la creencia de los fariseos y aún además por una opinión generalizada de los judíos y así como también la enseñanza de Jesús. En conclusión, ella creía que su hermano resucitaría en el día postrero, en un día especial para el pueblo judío que sabía que el Mesías vendría, ¿verdad? Pero algo no estaba bien aquí. Marta simplemente teniendo su fe en una doctrina, pero no estaba poniendo su fe en Jesucristo. La resurrección, él a sí mismo se hacía llamar, yo soy la resurrección en la vida, estaba enfrente de ella. Lo que Marta no se había dado cuenta es que enfrente de él estaba el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que tenía el poder para resucitar de los muertos a cualquiera, aquel que más tarde vencería a la muerte. ¿Cuántos hoy en día tienen sus ojos puestos en sus creencias, en los que les dijeron sus antepasados y lo agarran y lo toman al pie de la letra y dejan a un lado lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué no pones tus ojos en Jesús? Él es la roca fuerte. Qué lástima que Marta, aun teniendo enfrente de sí aquel que puede calmar las aguas, sosegar el viento, aquel que puede ordenar a los demonios que desaparezcan de su vista, no puede poner sus ojos en Jesús. ¿Qué te impide poner tus ojos en Jesús? Muchas veces pensamos que nuestra situación no tiene solución y que somos los únicos que estamos teniendo un problema en el mundo y pareciera que nuestro mundo se está cayendo en pedazos, pero lo único que no hacemos o lo que quizá lo hacemos hasta el final es apuntar los ojos hacia Jesús. Amigo y hermano, con Jesús nuestros problemas tienen solución. Solo apunta tu corazón hacia Él. Deja a un lado la doctrina, deja a un lado todo ese conocimiento, la ciencia, lo que los antepasados te hayan dicho, lo que tu experiencia te haya dicho. Apunta tus ojos a Jesús. De frente de María estaba Jesús. María no podía entender que Él tenía esa capacidad de poder resucitar a su hermano. Amigo, porque con Jesús viviremos eternamente. Mira la promesa que Jesús le hace a Marta, perdón, en Juan 11:25 al 26 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Alguien dijo una vez, la resurrección de nuestro divino Señor de entre los muertos es la piedra angular de la doctrina cristiana. Quizá pudiera ser exactamente llamarla la clave del arco del cristianismo, pues si este hecho pudiera ser desmentido, todo el fundamento del Evangelio se desplomaría. Charles Spurgeon dijo eso. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
En Juan 11:25 le dijo Jesús, recuerda lo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra muerto en su raíz griega es usada para definir a alguien literalmente que estaba ya muerto o una muerte violenta o cuando los árboles se secan o semillas que se pudren. Amigo, hermano, actualmente hay personas muertas también, pero muertas en el espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 5 nos describe esta situación. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De hecho, muchos hoy en día siguen estando muertos en el pecado, en los vicios, en la perdición, en la pornografía, en la maldad, en las tentaciones. Es como ir muriendo día tras día. Están vivos, pero están muertos en sus pecados. La palabra de Dios dice que aquel que se aparta de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. En Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amigo, muchos hoy en día están muertos delante de Dios. Aunque tú los ves y están vivos, pero para Dios es como si estuvieran muertos. Y esto desde la creación, porque desde la creación hemos heredado el pecado en nuestras vidas y nosotros lo hemos mantenido el mismo ser humano ha seguido pecando y haciendo lo malo. Es por eso que están muertos pareciera que están vivos, pero realmente están muertos delante de Dios. Pero en Colosenses 2:13 nos recuerda que hay una oportunidad de vida. Y a vosotros, estando muertos en pecado, saltamos un poco el versículo, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Amigo y hermano, no importa qué tan malo ha sido tu pasado, qué tan complicada ha sido tu vida, no importa qué tanto pecado pueda existir en tu vida. He conocido personas que han matado a otras personas, pero han venido delante de Jesús arrepentido y con tristeza y con lágrimas para pedir luz aún en medio de su oscuridad. Ellos sabían que estaban perdidos en el infierno, pero cuando conocieron a Jesús, entendieron que si le buscaban, vivirían. Pero también, déjame decirte algo, habrá algunos que van a estar muertos aún en el infierno. También existirán otras personas que no solo se encuentran muertos en el espíritu, sino literalmente, como dice la descripción de la palabra muerto que Jesús utilizó en griego, la cual es el uso más triste de esta palabra y vendría siendo la muerte eterna. O sea, es decir, estar sujeto a la miseria eterna en el infierno. Definitivamente, es la aplicación más triste porque si una persona puede salir de las drogas, de las tentaciones, del pecado, del alcohol y tener una nueva oportunidad en vida, entonces encuentras vida en Cristo Jesús y cambia tu vida, cambia tu ser y ahora tu destino es el cielo, en la eternidad. Pero ¿cómo rescatar a una persona del infierno? Ya no se puede. De hecho, Jesús habló más del infierno que del cielo. En Marcos 9:43 al 44 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amigo, la palabra infierno en este pasaje se traduce con la palabra griega Gehenna, que significa valle del hijo o de Hinnom, que fue el nombre dado al valle al sur de las murallas de Jerusalén. En aquel valle en Jerusalén, en aquel tiempo se vertían desechos, basura, pero también estaba relacionado con la práctica pecaminosa y horrible del sacrificio de niños asociado con el dios pagano Moloch. Cuando se refiere a los gusanos, estos se pueden encontrar en la materia en descomposición. Constantemente echaban basura, animales, era un vertedero de desechos aquel lugar. Entonces, por eso dice que el gusano nunca se apagará. Amigo, Jesús trasciende historia, trasciende los tiempos, los mares, los peces y aún trasciende la misma vida. Jesús hizo callar los mares, hizo multiplicar los peces y los panes, mandó a los peces que entraran en la red de los discípulos y aún tiene poder aún después de la vida. Es decir, no todo está perdido. Si tú si tú te encuentras vivo, te encuentras muerto
en tus pecados, puedes alojarte en Jesús para evitar esta gran condenación. Mira qué dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo y hermano, de ahí nada puede cambiar tu destino. Cuando la persona se encuentre en ese infierno que arde con fuego y azufre, ya no se puede hacer nada. Pero ahora todavía se puede hacer algo. Hoy en día Jesús nos está haciendo la invitación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, podrá vivir. ¿Y vivir en dónde? Número uno, tener una vida aquí en esta tierra, una vida de abundancia. Una vida para lo cual Él te diseñó. Una vida en plenitud, adorándole, buscándole a Dios. Una vida que no tendrás que estar más en tinieblas, una vida que no tendrás más que estar en pecado, sino podrás entrar en esos buenos pastos. Pero también una vida eterna en los cielos. Una vida eterna como dice Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta vida que también se refiere al Señor Jesucristo es una vida eterna, una vida en los cielos, en donde hay cielos nuevos y tierra nueva. Porque en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y amigo, y esa es la que te espera a ti. No importa que tu cuerpo cada vez esté teniendo más dolores, sufrimiento, cada vez tú veas que tu cuerpo se está cansando más, no te preocupes por eso. Si tú estás con Cristo, como dice este versículo, aquí hay una promesa. Si este tabernáculo, tu cuerpo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No te preocupes si este mundo, porque este mundo va en decadencia, va de pique. Mejor, ocúpate en el cielo, en la eternidad, ocúpate en lo que viene. Preocúpate por servir al Señor, preocúpate por buscarle. Si tú tienes esta promesa, el Señor puede darte vida aún después de la muerte. Si Él puede cambiar tu situación de muerte a vida, lo demás, amigo, queda en segundo plano. Si Él puede solucionar tu mayor problema, la muerte, lo demás solo son problemas pasajeros. Solo tienes que creer en Jesús, porque Él lo hace y Él lo hizo. Jesús resucitó y lo puede hacer contigo, porque el que, aunque esté muerto, vivirá, como dice su palabra. ¿Pero crees esto? Te voy a preguntar de algo. Y es una ilustración muy sencilla. Y no puedes contestar ahí en lo profundo de tu corazón. La pregunta es, ¿cuál de los dos? Mira, hay dos maneras de empezar el día, con oración o sin ella. ¿Cómo lo empiezas tú? Hay dos formas de emplear el domingo, ocasionalmente, ociosamente o devotamente. ¿Cómo lo empleas tú? Hay en el mundo dos clases de gente, los rectos y los malvados. ¿A cuál perteneces? Hay dos gobernantes en el mundo, Dios y Satanás. ¿A cuál de los dos sirves tú? Hay dos caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad, el angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición eterna. ¿En cuál andas tú? Hay dos lugares en donde se dirige la gente, al cielo o al infierno. ¿A cuál se dirige usted? La gente, la gente puede morir de una o de dos maneras, de una o otra manera. Algunos mueren en el Señor, trabajando para el Señor, sirviéndole al Señor, aún hasta los últimos días de su vida, hasta les hablan a otros de Cristo, pero otros mueren en sus delitos y pecados. Yo te voy a preguntar algo. ¿De qué manera vas a morir tú? Reflexiona sobre estas preguntas y hazlas objeto de tu oración. Porque con Jesús tenemos seguridad, porque Él es el Hijo de Dios. Mira cómo termina la plática entre Jesús en esos párrafos que hemos estado leyendo de la Biblia. Juan 11, el 26 al 27. Jesús en la segunda parte le pregunta a Marta, ¿crees esto? Porque está hablando de la resurrección. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús le pregunta a María, ¿crees esto? Todo esto que hemos visto, toda esta emoción que se pudiera desbordar por pensar que vienen tiempos mejores, que viene una nueva tierra, un nuevo cielo, que el Señor promete en la palabra. Yo te pregunto, ¿tú lo crees? Es así como Jesús le preguntó a Marta, porque algunos no lo creen.
Esta es una promesa que tenemos del Señor. El que cree en Él tendrá vida eterna. El que cree en Él resucitará aunque esté muerto. Pero vuelvo a decirte lo mismo, ¿lo creemos? Amigo, Dios no se equivoca. No es hombre para que mienta, sus promesas son verdaderas. La palabra de Dios que Él nos ha dado, preciosa, en donde hay preciosas promesas, y una de ellas es esa, la vida eterna. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, a causa del pecado que tú y yo huimos por medio de, por recurrir a Jesucristo. Entonces, por medio de esto tenemos una fiel promesa y que podemos ser participantes de su naturaleza divina. Es decir, conocerla al Señor, estar en su presencia y el día de mañana estar en su presencia. Pero vuelvo a repetir esto. ¿Crees esto? Amigo y hermano, no es cualquier cosa lo que está prometiendo Jesús a Marta. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, el que está dando esta promesa a Marta. Y sabes qué, también a ti y a mí. Más tarde el mismo Jesús venció a la muerte, como dice Mateo 28:6. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y en Lucas 24:5 dice, y como no tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no se quedó simplemente clavado en el madero, Él vive y Él venció a la muerte. Él cumplió su promesa. Él resucitó tal como estaba escrito en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué no creer que Él podrá hacer lo mismo con nosotros? En el libro de Jesús, el hombre que desafió el mundo y confronta tu vida, de Miguel Núñez, en el capítulo de Jesús y las implicaciones de la resurrección, el autor menciona lo siguiente. Todo cristiano conoce acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección es la columna vertebral sobre la que se sostiene toda la fe cristiana. De poco hubiera valido la cruz si Cristo no hubiera resucitado. Y lo es. Para el cristiano es esencial la resurrección porque en ello se basa nuestra creencia. Que algún día también tú y yo resucitaremos, los que creemos en Jesús, y ahí todos y cada uno de nosotros recibirá lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ahora lo crees? Ahora tienes el día de hoy más información para creer en Jesús. En la Biblia dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después el juicio, en Hebreos 9:27. Así que delante de Dios no habrá excusa. El Señor dirá, ¿alguna vez te hablaron de mí? ¿Alguna vez te dijeron que mi Hijo era la resurrección y la vida? Algunos creerán y tendrán vida y vida en abundancia en la tierra para posteriormente vivir de las bendiciones de estar eternamente en los cielos con su Señor. Pero otros para condenación será este mensaje, porque al saberlo y no creer en él irán a condenación eterna en el infierno. Vuelvo a preguntarte, ¿crees esto? Te contaré una historia, la historia de Policarpo. Luego de entrar él al anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo, fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años, y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel he sido fiel en rendirme a él? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarlos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió, está bien, si no quieren negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar.
Una vez más Policarpo les contestó diciendo, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo mi Señor y Salvador. Policarpo murió, así por fuego y por espada. El fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia el año de 1168 después de Cristo. Esta es una vida confiada en el Señor. Esta es una vida que le creyó a Jesucristo diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Esta es una vida de una persona que buscó al Señor en vida, que tuvo una fe, tuvo una vida diferente, pero no solamente eso, sino tuvo una confianza de decir, yo voy a ir al cielo cuando muera porque Jesucristo resucitó y yo voy a resucitar. Yo te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Crees que el día de mañana el Señor te resucitará? Ojalá y sí. Y seas uno más entre nosotros que creen que algún día estaremos con el Señor en los cielos por la eternidad. Pero no unos de los de aquellos que no creen en esto. Y déjame decirte algo, ellos arderán en el infierno hasta la eternidad. Confía en Jesús. Él es la resurrección y la vida. Nos vemos a la próxima.